Qué alegría estar acá en la casa del Señor esta mañana. Bienvenidos a los que nos sintonizan. Ahora por YouTube también, una alegría tenerlos por acá. Queremos continuar con esta serie que vamos llevando y que es una serie que hacemos todos los años. Como se mencionó, el tema es haciendo un reset. Ahora, la palabra reset no es tan conocida por las generaciones que no son tan tecnológicas. Y por generaciones no quiero usar una edad, ¿verdad? Porque hay gente que tiene más de 5 años, que es muy tecnológica, y hay gente que tiene menos edad y que no es tan tecnológica. Pero la palabra reset quiere decir como que si algo malo está pasando en el sistema, uno lo apaga, lo interrumpe y lo vuelve a encender. ¿Verdad? Eso es un reset. Y la tecnología tiene la cualidad de que empieza a funcionar. Mire, a nosotros nos ha pasado aquí tanto, nos ha pasado con los instrumentos, nos ha pasado con las transmisiones, ¿verdad? Hacerle un reset, dicen los muchachos ahí. Voy a resetearlo todo. Y pensábamos que era tan importante llevar ese concepto a la vida, a la experiencia de la vida, y nos preguntábamos si es posible hacer eso desde la perspectiva de la Biblia. Y la semana pasada, cuando aprendíamos ese concepto tan bonito de la diferencia entre la realidad, que son nuestras percepciones, nuestras interpretaciones, nuestras emociones de las cosas, y la verdad, que es lo que Dios nos mandaba a actuar, incluso de cómo nos sentíamos, vimos que nuestras realidades tienen que ver con fracasos, culpas, frustraciones y todo lo que percibimos nosotros en la vida que no va bien. Si somos honestos con nosotros mismos, todos tenemos algo en la vida que podría marchar mejor, ya sea en nuestras relaciones interpersonales, ya sea nuestras finanzas, nuestro cuerpo. ¿Y cómo hacer para cambiar eso? Bueno, en primer lugar, aunque no nos guste reconocerlo, nosotros mismos, la gran mayoría de veces, nos hemos puesto en esa posición. Es decir, somos el resultado de las decisiones del pasado, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar, tenemos que tener un punto de partida desde el principio de la responsabilidad. Desde el principio de la responsabilidad. Es importante. Ahora, Dios es justo y Él va a hacer la justicia, pero también tiene una tensión con la justicia con respecto de su amor, gracia y misericordia. Y lo que queremos hoy es como aprender un poco de esto. Y yo me lo preguntaba, ¿cuál es el ejemplo bíblico que nosotros podemos conectar? Hay muchos, y yo quiero que conectemos el ejemplo de Moisés. Leamos cómo fue el inicio de la vida de Moisés. Éxodo, en Hebreos le dice Shemot, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: un hombre de la casa o de la familia de Leví, de hecho era nieto de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ahora esto ya tiene mucha información escondida. Y dice, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, viendo que era bueno. Curiosamente que la Biblia diga bueno, sus Biblias traducen hermoso, pero la Biblia dice, viendo que era bueno, lo escondió por 3 meses. Mucha información acá. ¿Por qué no se ha puesto usted a pensar por qué la Biblia nos habla del nacimiento de Moisés como que se estuvieran apenas conociendo y casando sus papás, cuando ya habían 2 hermanos mayores, Aarón, ¿y cómo se llamaba la hermana de Moisés?
Miriam, no tú Miriam, tranquila. Miriam volteó a ver así como, ¿por qué me están hablando? Ah, no estás poniendo atención, va. Pero ya en serio, Aarón y Miriam eran mayores que Moisés. Aarón era 3 años mayor y Miriam, cuando Moisés era un bebé, ya andaba echándole el óxer, decíamos en mi tiempo, a su hermano que estaba en el río. ¿Por qué la Biblia dice aquí que se casaron? Nuevamente, es curioso. Y lo que podemos entender es que el faraón había dado un decreto, y en ese decreto, cuando una pareja hebrea tenía hijos, llegaban los egipcios y miraban, y si era una niña, venga y vaya, pero si era varón, lo mataban. Esto era para prevenir que se reprodujeran, porque los hijos de Israel en Egipto parecían cuyos o chapines, no sé cómo está la cosa, lo digo yo, habiendo aportado 4 hijos y que ya 5 nietos a este mundo. Entonces ellos como que se separaron y viene, algo pasa y Dios los reúne de nuevo porque Dios tiene un plan. Lo que estoy tratando de establecer es que el nacimiento de Moisés era importante, pero también quiero establecer que tu nacimiento es importante. El hecho de que tú existas, el hecho de que hayas nacido, el hecho de que vivas es importante. El hecho de que estás sentado acá escuchando este mensaje es importante. El hecho de que nos estás sintonizando, escuchando este mensaje es importante porque tú eres importante y lo eres importante para Dios. La mujer dice, ve que su hijo es bueno. Tov es la palabra en hebreo y Tov quiere decir bueno, no quiere decir hermoso. Y ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la mamá de Moisés que se llamaba, se me olvidó, ¿alguien me acuerda cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed, gracias hermano. Jocabed entiende, inspirada por Dios, que este niño trae algo, trae una misión a cumplir en la tierra. Nosotros que leemos la historia del otro lado de todos los hechos, entendemos que este hombre era el libertador. Él iba a sacar al pueblo de Egipto para libertarlo. Así que Moisés traía la presión en sus hombros de cumplir una misión importante para Dios, como la tenemos todos los creyentes en Jesús. Por favor, haz tu mejor esfuerzo para conectar esta mañana que tú eres importante y que tienes una misión importante de parte de Dios en esta tierra, que trasciende lo que estás haciendo. Es importante lo que estás haciendo. Si te estás preparando en el colegio, en la universidad, es importante, pero Dios tiene una misión igual de importante para ti. Dios espera que tú hagas algo para Él. Y por eso, usted sabe, Moisés crece en el palacio, Moisés es sabio, Moisés va a la universidad, la mejor universidad de Egipto. Pero luego hace algo. Mata a un egipcio, la cosa se entera y tiene que salir exilado. Y él mismo se bloquea a sí mismo. Él se encuentra en una posición luego en donde ya no quiere saber nada del rescatar, y esto usted lo puede seguir por el diálogo que hay en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Éxodo, en donde Dios le está diciendo, yo necesito que vayas, y dice, no, envía a otro, no quiero, ya no quiero, ya fallé, ya fracasé. Moisés estaba en un punto en su vida en donde lo que necesitaba era un reset. Reset dicen en inglés, reset decimos en español, reseteo decimos en Chapín. Moisés no lograba entender que no se podía definir por los fracasos del pasado ni por las circunstancias negativas del pasado que había vivido.
Querido hermano, eso es una gran lección para nosotros, porque todo el tiempo nosotros nos definimos por ello. ¿Y cómo lo sé? Porque no hacemos cosas por las experiencias que hemos vivido en el pasado. No nos atrevemos a hacer muchas cosas por las circunstancias que hemos atravesado en el pasado. Cuando hemos fracasado en cualquier cosa, eso nos marca y luego ya lo pensará dos veces uno. Imagínese que usted es un niño de 4 o 5 años y que usted está en la orilla de la piscina y que está la persona que usted más confió en su niñez, su padre, su madre, algún abuelo o abuela, alguien, está a la orilla de la piscina y le dice, vente, y usted está afuera, vente mijo, vente mija. Y entonces usted se lo piensa porque el agua o lo desconocido para cualquiera es complicado. Imagínese que usted, por la confianza que le tiene la persona, decide saltar. Y cuando va a saltar, esa persona dice, era broma, ¡pum!, usted se hunde. Y 3 segundos después le saca. No pasa nada. Uno le puede explicar, 3 segundos bajo el agua no van a matar a nadie. Pero para el que lo vivió, es suficiente para quedarse marcado. Y puede suceder como puede no suceder. Lo que estoy tratando de decir es que todos hemos experimentado cosas que nos paralizan con respecto de lo que Dios quiere hacer en el futuro, y lo que necesitamos, queridos hermanos, es un reset. Yo creo que este es un buen momento para que usted se voltee con su vecino y le diga, tu pasado no te define. Dígaselo, tu pasado no te define. Y dígale con mucho cariño, lo que realmente necesitas es tu buen reset. Ok, vamos a ver el reset de Moisés entonces. Capítulo 3. Usted conoce la historia, Moisés huye, y de repente se encuentra una muchacha y deciden hacer hogar. Y Moisés se pone a trabajar para su suegro, ahora va a ser el pastor de los rebaños de su suegro. Y Moisés está ignorando conscientemente el llamado de Dios, el hecho de que él era bueno para algo. Dios lo había escogido para algo, él era bueno, por eso es que era bueno, porque era bueno para algo. Y él decide ignorar este llamado y está contento con las ovejas. Ahora, no hay ningún problema de estar con las ovejas, si eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Si Dios te ha llamado a ser un pastor de cabras, más te vale que lo hagas bien. Pero si Dios te ha llamado a traer libertad, no puedes esconderte en lo que ahora estás haciendo. Y ahí está Moisés. Y dice la escritura, Moisés apacentaba el rebaño de Ithro, su suegro, sacerdote de Midian. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. El primer punto que yo quiero tocar con ustedes es precisamente esto. Moisés fue al monte de Dios, Horeb. Fue el monte donde 40 años después, más o menos, Dios le entregó la revelación de Él mismo, la revelación de la Escritura. Por lo tanto, si tú estás necesitando un reset hoy en día, no te quedes sentado en tu silla esperando que el reset venga. Haz algo. En lo que estás desempeñándote, busca cómo te puedes acercar al monte de Dios. Y el monte de Dios es la Biblia. Aunque no la entiendas, léela. Aunque te aburran los estudios del pastor Vladi, míralos. Trata de entender, trata de conectar. Pero lo que te quiero pedir es que algo tienes que hacer para dejar de estar ensimismado. Ensimismado no va a pasar algo.
Nosotros queremos que en nuestra necesidad Dios llegue, nos agarre del pelo y nos pegue una sacudida. Déjeme decirle, eso duele mucho. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con victimizarse de tal manera que usted no quiere, se mete en una concha, se mete en una caparazón que ni siquiera Dios lo puede mover. Y vemos a Moisés, toma el trabajo de pastor, trabaja para el suegro, órale, pero se va a la montaña de Dios. Algo hay que hacer. Levante la mano, no ahorita, pero levante la mano para decir, déjeme servir, déjeme cantar al Señor, aunque cante como en Nemesio, feo y recio, no se preocupe, lo vamos a poner sin micrófono. Levante la mano para decir, yo quiero servir en algo, yo quiero cuidar la puerta, yo quiero hacer algo. Levante la mano para proponerse, pero lo que no haga es, no se enconche, no se encierre en una caparazón. Permita por lo menos que esa caparazón se abra, algo pase. Midian no estaba cerca del monte de Dios. Claro. Y vamos a ver la participación de Dios aquí. Porque Dios todo el tiempo nos está enviando susurros. Pero el pueblo donde vivía Moisés, la región donde vivía Moisés, estaba a varios días de camino del monte Horeb. ¿Por qué se fue ahí? Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que algo tenemos que hacer, una acción tenemos que hacer. Y sí, hermanos, romper la caparazón necesita algo de nosotros. Hay cosas que solo Dios puede hacer, pero las que tú puedes hacer, más te vale que las hagas, porque casi que no vas a poder pensar que Dios las va a hacer por ti. Lo que te toca hacer, tienes que hacerlo. Imagínese usted que está tan deprimido, tan triste, que ni siquiera el plato frente a usted quiere agarrar y traerlo a su boca, y usted, Dios mío, aliméntame. Es difícil que eso pase. Es muy difícil que eso pase. Tenemos que tomar una responsabilidad. Eso es lo primero. Luego el segundo versículo dice, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Verso 3, entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando tú percibas que Dios te lanza una zarza cerca, acércate. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Dios te está demostrando zarzas todo el tiempo. Hay señales. Ahora eso es un meme, ¿verdad? Pero yo sí quiero decirte que hay señales en tu vida en este momento. Si tú te sales de esa concha, hay señales que Dios está enviándote de que te ama, de que eres su hijo, de que eres importante para Él. Hay señales, hay señales. Y la señal más contundente y más demostrable es lo que está escrito en su palabra, en el cual Dios te dijo, mira, si yo tengo que ir a salvarte a la tierra, yo lo voy a hacer. Y la evidencia está en que Él lo hizo y vino. Todo el tiempo Dios nos está enviando señales, todo el tiempo. Aprende a verlas. Querido hermano, no viniste esta mañana aquí porque te forzó tu mamá. Estoy volteando a ver y las únicas dos mamás que hubieron podido haber forzado son, bueno, hay más, ¿verdad? También mamás con hijos. Pero no viniste porque fuiste forzado por nadie, aunque tu mamá te trajera así. Estoy tratando de decirte que Dios te trajo.
Si estás sentado aquí escuchando esto, es porque Dios tenía toda la intención de que lo escucharas, que lo conectaras y que hicieras algo con ello. Esto no es casualidad. No es casualidad que asistas a la iglesia, y por el amor de Dios, no es casualidad que estés viendo este video. No es casualidad. Es que Dios te está enviando zarzas. Pero tenemos que hacernos responsables. Tenemos que tomar esa actitud de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Hay una zarza ahí, va. ¿A qué me importa? No podemos vivir la vida así. Moisés dijo, hay una zarza. Algo está pasando porque llevo varios minutos viendo esta zarza. Las zarzas eran en fuego, quizás eran comunes porque el desierto hace calor, hay incendios, casi no hay vegetación. ¿Quién lleva a las ovejas al desierto? Pero Dios está controlado todo. Entonces él ve que la zarza y no se quema, y no se quema, y va, saca su celular, manda un ex, ahora ya no es tweet, ahora manda un ex, y de reojo, mire, esa zarza está algo rara, y llama a su esposa había poca señal, se fue hasta arriba de la montaña y agarró señal. Mi amor, ¿cómo estás? Y voltea a ver. No, yo tengo que ir a ver qué está pasando ahí. Y va y se acerca. Cuando veas una zarza, cuando percibas que Dios está por algo, y el hecho de que estás acá lo prueba, acércate. Y número 3, dice que cuando se acercó, versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, me impresiona mucho esto, porque fue hasta que Dios vio que Moisés se acercaba. Sí logra ver eso, ¿verdad? Un poco de esfuerzo de nuestra parte debe de haber, porque Dios está creando todo para que lo sigamos. Cuando el Señor vio a Moisés, que vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Quiero decirte algo, Dios conoce tu nombre, eso es importante, y lo segundo es, debes de aprender a atender su llamado. Es decir, si Moisés solamente, él, sin la conciencia divina, sin el esfuerzo de Dios, hubiera estado buscando a Dios, no hubiera ido a la montaña y no lo hubiera encontrado. Dios está propiciando todas las cosas, le manda señales. ¿Sabe cómo que es? Yo no recuerdo el nombre de ese cuento que nos contaron cuando éramos niños. Tal vez ustedes me lo van a recordar, de un muchachito que los perdían en el bosque, y para él no perderse, él dejó piedras o pedazos de panes o dejó algo, y Hansel y Gretel, gracias Gabriel, de tal forma que cuando era hora de volver, no recuerdo el cuento, pero sí recuerdo esto, él siguió el trecho dejado por las señales que él había puesto. Dios hace un trecho, Dios ha hecho una señalización para él. Eso es idea de Dios. Si Dios no pusiera esa señalización, no lo encontraríamos aunque lo buscásemos, porque no es parte del esfuerzo humano, pero Dios lo ha puesto. Sin embargo, tienes que aprender a esforzarte por buscar a Dios, por seguir la pista que Dios te está dejando. Ese es el tercer punto del reset. Y Dios lo llama. Y aquí es donde se pone interesante. Yo quiero hacerle una pregunta. Esta es una pregunta individual. Míreme para acá, por favor. Esté distraído ahí. Esta es una pregunta importante. Por lo menos en este momento, míreme. ¿Conoce usted la voz de Dios? ¿La ha oído? ¿La conoce? No quiero que me responda, quiero que se responda a usted mismo. Eso es determinante. ¿Conoce usted la voz de Dios? Yo se la quiero presentar. Hay un libro que se llama la Biblia, donde está registrada la voz de Dios. Y Dios sigue llamando. Dios sigue llamando.
Lo que pasa es que ese libro ha atravesado muchos viajes, muchos idiomas, pero hay que aprender a atender la voz de Dios. Quiero dejarle 2 salmos que nos ayudan a entender esta historia mejor. El primer salmo es el 73:28. Y ese salmo dice: pero para mí, yo quiero que usted diga para mí, la cercanía de Dios es mi bien. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se acerque, porque no creo que está escrito así. Yo se lo traduje, ese lo traduje yo. Voy a ver cómo está escrito, porque no quiero dejar la idea errónea. 73:28. Para mí estar cerca de Dios es mi bien, pero es que no dice estar cerca de Dios, dice la cercanía de Dios, y eso lo que quiere decir es que Dios se acercó. Lo que no quiero que le quede duda a usted es que Dios está haciendo el ejercicio constante de acercársele a usted. Y ese es el bien de nosotros, que lo podamos reconocer, que lo podamos ver, porque la cercanía es de Dios, porque el que está haciendo el esfuerzo de acercarse es Dios, porque el que todo el tiempo está por buscarnos, aunque no lo percibamos, aunque no lo conectemos, el que todo el tiempo está buscando atraer a sus hijos, como está escrito, como una gallina junta a sus polluelos, el que todo el tiempo nos anda buscando es Dios. Lo que pasa es que no hemos aprendido a leer sus señales. Lo que pasa es que estamos tan ocupados o queremos que lo haga como nosotros queremos que lo haga, pero todo el tiempo Dios nos está enviando señales. Dios está queriendo acercarse a nosotros. La cercanía de Dios es por mi bien, lo hace por mi bien, y todo el tiempo me está enviando señales. No es como que yo lo pueda encontrar, es que Él se está acercando, es que Él se está proyectando a mi vida. Tenemos un Dios que verdaderamente nos considera a sus hijos. Tenemos un Dios que verdaderamente tiene amor por nosotros y no es ausente, pero tenemos que aprender a hacer ese esfuerzo. El segundo salmo se está convirtiendo de mis salmos favoritos y es el Salmo 145. Y el Salmo 145, voy a leer desde el versículo 17, dice: justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Y vemos 2 atributos de Dios. Uno es la justicia. La justicia divina no puede absolver al culpable. Simple y sencillamente no se puede. La justicia divina nos dice que el que quebranta o ignora su palabra de alguna forma tendrá una retribución. Esa es la justicia divina. Y luego dice bondadoso en todos sus hechos. Y aquí vemos la solidaridad de Dios, que a pesar que nos toca enfrentar la justicia, es solidario para acompañarnos, e incluso dentro de la justicia vamos a poder apreciar su bondad. Eso es como introducción para lo que le quiero decir. Versículo 18. Y luego dice: el nombre de la justicia, el atributo de la justicia, que es el Señor, está cerca. Si ve que Dios es el que se acerca, ¿verdad? Está cerca de los que lo llaman. Pero ¿cómo hay que llamarlo? De los que lo llaman con la verdad. Con verdad. Dios quiere atender tu realidad, pero tienes que aprender la verdad para relacionarte con Él. Pero es que la oración es tan importante y es más un acto de sincerarnos y reflexionar con Dios de qué estamos haciendo que nos aparta de Dios. Más que Señor, cambia esto, dame aquello, es un acto reflexivo de ver cómo es que yo me he alejado de Dios. Pedir perdón es un acto de decir: Señor, guíame por la senda que debo de andar. Ayúdame, Señor, porque no lo veo. Y por eso es que hay que hacerlo con verdad. La preposición ahí también puede traducirse en verdad
es cierto eso, pero no significa para nosotros lo mismo acercarnos, llamarlo al Señor en verdad, es como que uno dijera, de verdaderamente lo voy a amar. Y ese no es el mensaje del texto. El texto nos dice que hay que acercarnos desde la verdad. Por eso es mejor traducirlo con verdad. Y luego el Salmo 145, 19. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Verso 20, el Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Y yo encuentro tres tipos de personas acá. Número uno, fácil, los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Antes de que usted piense en alguien, y yo también, le aclaro que un impío es alguien que no tiene pío. Un impío es alguien que no ha sido lavado por la sangre del Mesías. Es un impío. Dice que ellos serán destruidos. Primer tipo de personas. Segundo tipo de personas, los que le temen. Mire qué bonito a los que le temen. Dice que cumplirá el deseo. Y la palabra es tan interesante. Ratzah es la palabra ahí, deseo, deseo. A veces tenemos deseos. Una vez estaba David y dijo, yo quiero agua de un pozo que está en tal lado. Y como este versículo es verdad, seguramente en esa experiencia él se basa para escribir esto. Él va, alguien más va y le lleva agua de ese pozo. Es como que usted dijera, no, se me ocurren solo marcas, entonces mejor no va a ser el ejemplo. Pero le llevan ese vaso y él, cuando entiende que los hombres arriesgaron su vida para ello, lo derrama en tierra. Si yo hubiera sido de los hombres que hubiera arriesgado mi vida, yo así como todo lo que me costó traértelo y ahora lo tiras en tierra, ¿va? Pero él lo hacía como una ofrenda. El deseo, piense en eso. Es que no dice necesidad, eso me impresionó. El deseo. Ahora, el punto aquí es que estas personas tienen que temer al Señor. Temer. ¿Qué es temer? Es ese respeto, esa honra. No es estar asustados sino es que Dios está sobre todo. Si Dios dice sí y yo me siento como que no, voy a hacer el sí. Ese es temer. Ese es el segundo tipo de personas. Pero luego dice el 20, el Señor guarda. Y para que lo vea bien, dice que Él, regresando al segundo tipo de persona, cumplirá el deseo de los que le temen y los va a escuchar y los va a salvar. Los va a escuchar y los va a salvar. Y aquí la palabra es salvación, como no librarlos de un peligro, sino salvación para la vida eterna. Esa es la palabra. Cuando se le teme, uno entra y uno escucha el Señor escucha el clamor. Cuando uno es hijo, pero tienes que ser hijo para tener temor de Dios. Él va a escuchar tu clamor y te va a dar salvación y va a cumplir tus deseos. Pero el tercer tipo de personas, dice aquí, el Señor guarda. Y lo que quiero que observe es que alguien que está guardado, está protegido, ni siquiera va a estar en posición de necesitar orar para que Dios lo libre de algo. ¿Sí lo logra ver? Esos tres tipos de personas. Uno, el impío. Dos, aquellos que le temen, que son hijos. Y que Dios los ha salvado y les va a dar sus deseos. Dios se va a encontrar la forma de... Pero hay un tercer tipo que Dios va a guardar. Es que Dios la palabra guardar es proteger, de tal manera que ni lo vivan. ¿Y cuál es ese grupo? Los que lo aman. Es un tercer grupo.
Es muy conveniente aquí preguntarnos entonces, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Y el Rey del universo dio esa respuesta en el Evangelio. El Rey del universo dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Así que el tercer grupo son esas personas que son hijos, por supuesto, pero a diferencia de los que le temen, ellos guardan voluntaria, agradablemente los mandamientos del Señor. Un ejemplo, yo sé que todos amamos a nuestros hijos por igual, ¿sí o no? ¿Verdad? Así decimos todos los padres, así no se sienten todos los hijos. Pero es verdad, nosotros como padres amamos a los hijos igual. Yo no voy a decirles quién es mi hija favorita, porque no tengo. Las dos son. Tampoco les voy a decir quién es mi hijo varón favorito. Pero no nos relacionamos igual. Si hay un hijo desobediente y hay un hijo obediente, usted los ama igual a los dos, pero la relación es distinta. ¿Me doy a entender? Es más, uno lo ama, pero el hijo desobediente también quiere patearlo uno. ¿Me doy a entender? Esa es la diferencia. Por eso el amor en la Biblia no es una emoción. Si me aman, ustedes lo que van a hacer es amar mis mandamientos, es decir, guardar mis mandamientos. Eso los va a guardar a ustedes. Así que, hermanos, ¿cómo hacemos un reset? Porque creo yo que ese era el tema. Número 1, acércate al monte de Dios, haz algo. Sal de la comodidad, de la depresión, de la tristeza, del enojo, del momento donde estás ahorita. Porque mira, esa emoción que estás viviendo, que te tiene atado, es precisamente eso. Desacomódate. No te estoy diciendo deshazte de esa emoción, no, pero sí te estoy diciendo haz algo por acercarte al monte de Dios, porque Dios te está seduciendo a ese monte. No te apartes de Dios, no te ensimismes. Comprométete con algo. Aunque te caiga mal levantarte temprano, comprométete con venir a servir temprano. Comprométete con tocar, con hacer algo para Dios. Algo. Busca hacer algo, busca salir del ensimismamiento, es decir, busca salir de solo hacer las cosas que me benefician a mí. Y tengo que hacer algo por Dios. Número 1. Número 2, afina tus sentidos espirituales. Dios te está enviando señales todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay zarzas a nuestro alrededor. Esta prédica es una zarza. Esta prédica es una zarza, y cada prédica que se hace de acá es una señal de Dios, porque nosotros predicamos para que tú reacciones. Aquí en Visión de Fe no se predica para adorarte la píldora y que tú te sientas como el campeón que eres, porque entendemos que no siempre somos campeones. Aquí predicamos para apoyarte y para ayudarte a que tú hagas algo. Así que siempre vas a encontrar una zarza acá. Afina tus sentidos espirituales. Acércate, afina tus sentidos. Y número 3. Fue Hansel, ¿verdad? El que dejó un rastro. Bueno, sigue ese rastro, pero ese rastro que lo va a dejar Dios. Atiende a su llamado. Acércate a amar a Dios, guardando su palabra. El Evangelio no es una doctrina, es la práctica de lo que sabemos y de lo que Dios nos ha enseñado para hacer. Porque no me avergüenzo, dijo Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
El Evangelio. El Evangelio. Que Evangelio quiere decir el anuncio del que es bueno. Eso quiere decir Evangelio. Y usted sabe quién es el bueno. Es el poderoso de Israel. Es el Mesías, es el Rey. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es una cuestión mental ni doctrinal, es lo que tomamos de esa enseñanza y practicamos y vivimos todos los días. Por eso en Visión de Fe, hermano, aquí no le pedimos que usted tenga más fe, así nos llamamos. Pero usted, por favor, no lo entienda así. Aquí no tiene que tener más fe, no es eso. ¿Sabe qué tiene que hacer? Es ser más obediente. Ese es el punto. Esa es la verdadera fe. Entender que Dios nos llama para que le sigamos. No es que usted sea más positivo, sea positivo todo lo que quiera. Pero el llamamiento no es a que sea positivo. El llamamiento es a que sea obediente. A que escuche la voz de Dios, a que siga el rastro de Dios, que lo llama porque lo seduce, porque lo ama a usted entrañablemente y quiere su bien. Usted es un Moisés que nació y cuando su verdadero padre lo vio, y por su verdadero padre estoy hablando de Dios, dijo: este es bueno. Ella es buena, ella va a servir para mí, él es bueno. Aún en el día de su nacimiento Dios lo vio y dijo: él o ella es buena, es bueno, es para mí, es para mi honra, es para mi gloria. Por eso está hasta aquí y por eso está escuchando usted esto. Alabado y bendito sea el nombre del Rey de Reyes. Amén. Cierre sus ojos, por favor. En lo que los músicos pasan, yo quiero decirle que a partir de hace un par de domingos mencionábamos que si alguien en la congregación tiene la necesidad de oración, el púlpito está abierto. Si usted desea oración, por favor pase a los lados de la plataforma, el púlpito va a estar abierto a partir de ahora y usted va a recibir una oración. Si usted nos sintoniza y desea una oración, por favor escríbalo en el comentario, no tiene que decir cuál es la necesidad, pero queremos orar por sus necesidades, queremos acompañarle en sus necesidades. Así que ya lo sabe, si usted viene con alguna necesidad y usted desea una zarza esta mañana, acérquese, aquí alguien va a venir y orar por usted. Querido hermano y querida hermana, yo quiero invitarle para tener una reflexión ahora sobre lo que ha escuchado esta mañana. Si usted se encuentra en el templo o nos sintoniza y nunca le ha pedido a Jesús que sea el Señor de su vida, yo le invito esta mañana a que usted reflexione y a que usted conecte, porque si usted tiene ese deseo, quiere decir que Dios lo está llamando. Quiere decirle que Dios se está revelando. Así como a veces se nos ocurren pensamientos malos, así como a veces se nos ocurren hacer cosas que no debemos de hacer, esa es la influencia del enemigo en nuestra mente. Así como un pensamiento, Dios dice: esto es lo que debieras de hacer. A lo mejor Dios está tocando su vida esta mañana y usted nunca le ha hecho su Señor. Hoy es el primer paso para empezar a hacer eso. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Salvador, yo le invito a hacer esta oración conmigo. Más bajo la música. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero recibirte como mi Salvador. Quiero confesarte públicamente como el Salvador que eres, para que vengas a mi vida y me guíes y me hagas tu hijo. Empieza a obrar el milagro de la salvación. Quiero recibir el poder del Espíritu Santo para vivir en la vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración por primera vez, no se vaya a ir, quédese conmigo o envíenos un comentario.
porque ahora viene la administración. Vamos a reconocer a Jesús. Principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo. Mientras tenemos ese fondo musical, yo quiero invitarle a usted a hacer una reflexión. ¿En dónde se encuentra usted con respecto de Dios? ¿Qué tan enconchado está? Yo quiero invitarle a reflexionar que este es un buen momento para empezar a dar pasos, de salir de esa caparazón. Necesitamos un reset. Este es el primer paso para salir de donde estamos. A lo mejor hemos dejado de escuchar la voz de Dios. A lo mejor hemos dejado de hacer las cosas que tenemos que hacer. Yo quiero invitarle esta mañana para que usted tome una decisión concreta. ¿Qué significa eso para usted? ¿Cómo va a salir usted un poco? ¿Cómo va a hacer usted para acercarse al monte de Dios? Recuerde, no es algo que se sienta. A veces no lo hacemos porque no lo sentimos, pero eso es un engaño de la forma de ver del posmodernismo. Solo voy a hacer lo que sienta. Eso no es bíblico. Yo voy a recibir a Jesús cuando lo sienta. Eso no es bíblico. Yo voy a acercarme a Dios cuando sienta a Dios. Eso no es bíblico. Este no es el llamado. Esa es una mentira de las naciones. Hoy usted puede salir de esa caparazón. ¿Dónde está usted con eso? ¿Qué va a hacer a partir de ahora para afinar sus oídos espirituales a la voz de Dios? ¿Cuál va a ser ese esfuerzo? Porque la fidelidad de Dios viene por el oír, y el oír viene por la palabra. La fidelidad, el actuar, la educación de Dios viene por el oír. La demostración de Dios viene por el oír. Así que hay que oír un poco más. Hay que acercarnos para escuchar un poco más. Y por último, hermano, ¿qué significa para usted atender el llamado de Dios? Yo quiero invitarle a reflexionar en ello. Porque lo que no quiero que haga es que se vaya de este lugar como entró, sino que se vaya con decisiones, se vaya con acciones pensadas en su mente, para que usted cuando apague este video diga, bueno, ¿qué voy a hacer? Y para que se ponga en ello hoy mismo. Quizás usted no necesite un reset general, pero hay áreas de su vida que sí lo necesitan. El principio es el mismo.
A veces cuesta dominar el temor, la ira, el orgullo. Pero sabe que en el llamado de Dios, no se preocupe, Él se lo va a ir clarificando y usted lo va a ir haciendo. Usted no tiene que sentirse mejor hoy, usted tiene que dar pasos hoy. Usted no tiene que arreglarlo hoy, usted tiene que dar pasos hoy. Usted no tiene que solventarlo todo hoy, no tiene que estar bien hoy, tiene que dar pasos. Tiene que dar un paso y mañana otro paso. Oyendo de la fidelidad de Dios, oyendo de la fidelidad de Dios, oyendo la escritura, oyendo la palabra. Hoy hay tanto recurso para eso. Y yo quiero hacer esa oración con usted. Señor, en el nombre de Jesús, llegamos acá después de haber entregado tu palabra. Tú eres bueno, tú eres fiel. Señor, tú eres tan fiel que de cuando éramos niños nos viste y dijiste: Él es bueno, Él es mío, Él será para mí. La vida, Señor, ha dejado marcas en nosotros. La vida, Señor, ha dejado dolor, ha dejado circunstancias difíciles. Eso lo reconocemos y no lo podemos ignorar. Pero, Señor, esta mañana llegamos acá con la esperanza y la expectativa, recordándote que cuando nacimos tú dijiste: Él es bueno, ella es buena, y ante tus ojos lo seguimos siendo. Señor, ayúdanos a empezar a salir. Pon en nosotros ese llamado. Señor, aclara en nosotros que podamos ver que tienes una zarza ardiendo para nosotros. Señor, ayúdanos a seguir ese deseo de escuchar de ti, de buscar de ti, que has puesto, que es donde está la salida para nuestra vida. Ayúdanos en ello, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ser fiel en tu llamado. Que cuando tú empieces a poner instrucciones, nosotros podamos ser fieles en hacerlas. Que podamos vivir el Evangelio. Que podamos vivir el Evangelio. No solo saber el Evangelio, que lo podamos vivir, que lo podamos practicar con nosotros mismos, con nuestras familias, con aquellos que nos rodean. Que podamos practicar el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pon un desafío en cada persona que está acá para que eso sea así. Pon un desafío colectivo en nosotros como iglesia para que no nos apartemos de ellos, Señor. Para que así sea, en el nombre de Jesús. Y, Señor, yo me acuerdo de las necesidades de todos y cada uno de los que están acá. Las desconozco, pero yo sé que tú las conoces, que tú eres fiel. Y por eso las presentamos delante de ti. Por eso presentamos cada necesidad y cada circunstancia delante de ti. Y especialmente, Señor, yo te pido por Elisami del Águila, que tú pongas tu mano en su vida. Anoche la veíamos acá, pero, Señor, hoy hay una petición de oración por ella, para que tú fortalezcas a su mamá, a su familia, y para que ella sea sana completamente en el nombre de Jesús. Y así, Señor, cada necesidad, cualquiera que sea la necesidad, que tú puedas solventarla. Síguenos atrayendo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Síguenos adiestrando en ti, Señor, para que sepamos, para que lleguemos a ser de aquellos que son guardados del mal, porque te aman. Ayúdanos en ese camino, ayúdanos en ese camino. A todos los que estamos acá y a los que nos sintonizan, en el nombre de Jesús oramos, sabiendo que esta oración llega delante de ti y tiene respuesta favorable para nosotros. Si usted piensa igual que yo, diga conmigo: amén.
y amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes esta mañana. Nos vemos la próxima semana.